Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y estamos aquí en esta tarde hablando nuevamente en El Jardín de tu Mente. Hoy tenemos el tema, el arte de soltar lo que ya no nutre. Les recordamos que estamos en Latinísima y llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube, nuestra aplicación latinísima.net. Hoy quiero hablarte de una tarea que todo jardinero interior debe aprender, que es podar, porque estamos hablando del jardín de nuestra mente. A veces el crecimiento no se trata de agregar más cosas, sino de soltar lo que ya no nutre, lo que ya no nos alimenta. Cada persona tiene dentro un espacio mental donde crecen ideas, hábitos, emociones, relaciones. Así como un jardín necesita podar, la mente y el corazón también necesitan limpiar lo que nos sobra. ¿Qué estás manteniendo vivo solo por costumbre, por miedo o por apego? A veces tenemos pensamientos marchitos con más años que una planta de interior y ahí siguen regados con culpa y ansiedad. ¿Qué significa podar? Significa dejar ir, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la diferencia entre dejar ir y rendirse? Soltar no es rendirse, es dejar espacio para que algo nuevo florezca. 3 áreas donde se necesita que cortemos, ¿verdad? Donde necesitamos podar. Pensamientos que se repiten sin propósito, como no soy suficiente, nunca cambio, siempre me pasa igual y todo negativo. ¿Verdad? Esos pensamientos que se repiten sin propósito en nuestra mente, recuerden que vienen a nuestra mente y nosotros muchas veces no podemos evitar que vengan, pero podemos voluntariamente poner otros pensamientos y hacer un esfuerzo diario para poner pensamientos positivos en nuestra mente, como yo puedo, soy capaz, soy valiosa. Todo puede salirme bien hoy o todo me va a salir bien. Todo me está saliendo bien. Y sobre todo, soy capaz, soy valioso, soy inteligente. Otra área son las relaciones que ya no son recíprocas. Personas que ya no te suman, solo te succionan la energía. Y pueden ser amistades o pueden ser amores o pueden ser hasta familiares. Hay rutinas también o identidades viejas, esa versión de ti que fue necesaria alguna vez, pero que ya no es necesario, que ya no te representa. Imagínate un árbol que lleva años creciendo, las raíces siguen fuertes, pero las ramas viejas impiden que la luz llegue abajo. Entonces hay que podar. Los árboles de fruta, por ejemplo, hay que podarlos. Los mangos hay que saber podarlos y saber bien cómo lo podamos. Pero si no lo podamos, la próxima temporada no vamos a tener buenos mangos. Y si cortamos más de lo necesario, tampoco vamos a tener mangos. Eso es saber encontrar el balance de dejar ir las cosas que ya no nos sirven. ¿Por qué cuesta tanto soltar? Nos cuesta porque nuestro cerebro ama lo conocido, incluso si duele. Nos acostumbramos a algo y no queremos cambiar porque el cambio es incómodo, aun cuando sea para algo mejor. Preferimos lo familiar a lo incierto. También el cambio nos produce una incertidumbre de qué es lo que va a pasar o cómo va a ser. Nuestro cerebro no está programado para hacernos felices, sino para mantenernos a salvo. Y a salvo significa para nuestro cerebro estar en lo conocido. Lo familiar le da una sensación de control. Sabe qué puede esperar, cómo reaccionar, cómo sobrevivir ahí. Entonces, incluso cuando una situación es dolorosa, una relación que nos hiere, un trabajo que nos drena, un pensamiento que nos sabotea, el cerebro piensa, sí, esto duele, pero al menos sé cómo duele, conozco este dolor. Conozco personas que se han mantenido en trabajos quejándose de su jefe por años y no han hecho nada para cambiar por miedo al cambio.
Muchas veces repetimos los mismos patrones por estas razones. Volvemos con la misma persona, aunque sabemos cómo va a terminar. Aceptamos el mismo tipo de trabajo, aunque ya juramos que no lo haríamos. Nos hablamos a nosotros mismos con las mismas palabras duras de siempre. Qué estúpida soy, qué inservible soy, todo me sale mal. No es masoquismo, es miedo a lo incierto. Lo nuevo nos asusta porque no lo podemos controlar. Saben que en terapia, cuando hay personas que están en situaciones, una pregunta que a mí me gustaba hacer es, ¿cómo te vieras si este problema desapareciera? Si no tuvieras la depresión, ¿cómo sería tu vida? Puedes imaginarla, puedes crear una vida sin tanta ansiedad, sin tanta depresión, porque a veces no podemos imaginarnos la vida con el cambio, pero cuando empezamos a pensar en el cambio y cómo podemos ser y las cosas positivas de ese cambio, entonces quizás podemos cortar lo que no nos nutre. La mente prefiere el dolor conocido antes que el vacío de lo desconocido. Es como estar en una habitación oscura donde ya sabes dónde está todo. Sabes dónde tropezar, dónde está la cama, dónde la silla. Y afuera hay una puerta abierta a otra habitación llena de luz. Pero da miedo salir porque no sabes qué hay del otro lado. Así que te quedas en la oscuridad, no porque te guste, sino porque la conoces. Eso es el truco del cerebro. Confunde costumbre con seguridad. Y no todo lo que te resulta familiar nos hace bien. Hay dolores que se vuelven cómodos solo porque los hemos habitado demasiado tiempo. La forma de salir no es pelear con el miedo, es enseñarle poco a poco que lo nuevo también puede ser seguro. Por eso es que es importante imaginarnos nuestra vida sin esto que sabemos o que estamos considerando que hay que cortarlo. ¿Cómo sería mi vida sin esta persona, sin esta situación? Hay que decirle al cerebro, mira, probé algo distinto y no pasó nada malo. Hay que nutrirnos con pensamientos positivos. Yo puedo, soy suficiente. Dar un paso distinto cada día. Hablar con alguien nuevo, cambiar tu ruta, elegir el silencio en lugar de la queja. Hay veces que es importante y necesario quejarse. Hay momentos donde sí hay que quejarse porque hay que dejar ir todo eso que nos molesta o escribirlo, pero no podemos estar años quejándonos de lo mismo, porque cuando usted está meses y años quejándose de lo mismo, es que entonces usted no se ha detenido a pensar cómo puede cambiar esa situación y que usted tiene parte dentro de esa situación. Cada pequeño cambio nos dice a nuestra mente, podemos hacerlo, podemos estar bien en lo desconocido. Así se empieza a podar también, soltando la idea de que lo viejo es más seguro, porque a veces lo que más miedo da es justo lo que más libertad trae. La incertidumbre, en cambio, activa la alarma interna. Es ese, ¿y si sale mal? ¿Qué hace que retrocedas justo cuando ibas a cambiar? No es flojera ni debilidad, es parte de nuestra biología. El sistema nervioso busca patrones predecibles. Por eso repetimos ciclos, personas y decisiones, no porque querramos sufrir, sino porque la incomodidad de lo nuevo se siente muy peligrosa. No nos gusta el cambio. Creemos, somos objetos de ser personas, seres vivientes que nos da seguridad el hábito, ¿verdad? Hacer siempre lo mismo. Y todo lo que cambia nos hace sentir inseguros. Imagina que estás en una habitación oscura que ya conoces. Sabes dónde está la silla, el borde de la cama, incluso con que has tropezado otras veces. Pero afuera hay una puerta abierta a una habitación nueva, con luz. Y aún así te quedas en la oscuridad porque ahí, aunque estés incómodo o incómoda, controlas el terreno o te piensas que lo controlas. Recordemos que realmente control no tenemos absolutamente de nada. Solamente podemos aprender a controlar nuestra actitud.
es lo único que podemos aprender a controlar. De todo lo demás no tenemos control absolutamente de nada. Todo es un control ilusorio. Aún así, esa persona se queda en la oscuridad, ¿verdad? Porque confunde seguridad con costumbre, porque piensa que está en lo que puede controlar, que cree que lo controla. La clave no es pelear con el miedo, les repito, sino educar a nuestro cerebro, mostrarle poco a poco que lo nuevo también puede ser seguro, con pequeñas decisiones distintas. Caminar otra ruta, hablar con alguien diferente, probar algo nuevo, con conciencia, notar cuando estás eligiendo lo viejo solo por miedo o lo incierto. Y también con mucha compasión hacia usted mismo. Recuerden que amor a usted mismo es lo primero que siempre debe haber. Trátese bien. Entender que cada vez que eliges algo diferente, tu cerebro te puede preguntar, ¿estás segura? ¿Estás seguro? Pero después aprende y dice, ok, no pasó nada, podemos hacerlo de nuevo. Es como seguir regando una planta que ya murió, solo porque invertimos tiempo con ella. La tierra se vuelve lodo y aún así ahí seguimos con la regadera de la esperanza. Y cuando finalmente soltamos, el cerebro dice, ¿qué hiciste? Era mi planta favorita, aunque ya no tenía ni tallo. ¿Cómo saber qué podemos cortar y qué podar? El problema es que nadie nos enseña a qué soltar. Nos dicen, deja ir lo que no te sirve, pero ¿cómo saber lo que nos sirve? ¿Cuándo es el momento, verdad? ¿Y cuándo dejó de ser importante? Preguntas clave. ¿Esto me da energía o me la quita? La primera señal de que hay que cortar es cuando algo te roba energía. Si cada vez que piensas en eso te sientes drenado, drenada, tenso o tensa o vacío, es una señal. Lo que te da vida se siente ligero, incluso cuando requiere esfuerzo. Lo que te drena, en cambio, se siente como si tu alma estuviera cargando piedras. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo me da? ¿Qué energía me da o me la quita? ¿Esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Es la segunda pregunta. La segunda señal es si te aleja de quien quieres ser. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la persona en la que me estoy convirtiendo? Si para mantenerlo tienes que traicionarte, forzar sonrisas, callar verdades, fingir calma, entonces lo que estás protegiendo no es amor, es miedo. Son preguntas, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿esto me hace crecer o me ancla al pasado y me impide crecer? Así que la tercera señal es cuando no creces. Hay situaciones que fueron fértiles alguna vez, trabajos, amistades, relaciones, rutinas, pero todo jardín tiene ciclos. Si ya no estás aprendiendo, si ya no floreces ahí, si sientes que para quedarte tienes que hacerte más pequeño, entonces ya no hay espacio para tu raíz. Cada vez que vienen dificultades, recordemos que estas dificultades nos ayudan a crecer. Nosotros crecemos en la adversidad, en el sufrimiento, porque es a través de las dificultades que crean sufrimiento cuando nosotros nos detenemos y pensamos y miramos hacia adentro. ¿Por qué está pasando esto? Estoy incómoda, estoy sufriendo. ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es mi participación en esta situación? ¿Cómo puedo cambiar esto, verdad? Pero recordemos que si hay una situación que sigue creando sufrimiento y sigue creando sufrimiento y sigue creando sufrimiento y evaluemos si estamos en el mismo lugar, porque si estamos en el mismo lugar con el mismo sufrimiento y no hemos crecido, entonces hay que hacer algo para cambiar, para salirse de esa situación. Así que esa es parte de la pregunta que entonces usted se puede hacer. Porque hay sufrimientos y situaciones que vienen que son circunstanciales, pero hay un periodo donde usted ve que va a tener un cambio, ¿verdad? O a lo mejor en un trabajo usted ve, está incómoda, tiene un jefe difícil, puede aprender a manejar una persona o a manejarse usted cuando hay una persona difícil y cómo puede hablar. Pero si la situación se hace intolerable, hay que buscar una manera de salirse de ahí. Y yo siempre recomiendo que no se vaya así
así sin tener nada por lo seguro, pero comience a labrar cuál es la puerta de salida, cómo es que usted puede irse de ahí a establecer las pautas y qué necesita hacer para salirse de esa situación. Todo lo que no da oxígeno nos asfixia, todo lo que no nos impulsa nos frena. Así que los invito a hacer una lista de 3 cosas que se sientan pesadas y luego preguntarse, ¿qué pasaría si dejo ir esto por un mes? Y pregúntese, y si hay un silencio, pues el silencio también puede considerarse que es necesario entonces de podar. El proceso de soltar. Soltar también duele, incluso cuando es lo correcto. No porque lo que dejas valga tanto, sino porque tú diste mucho de ti ahí. Recordemos que hay un duelo siempre que dejamos algo ir o lo perdemos o hay un cambio. Recuerdo en Cuba, miren, cuando estaba Fulgencio Batista, hubo muchas personas que se unieron al movimiento de Fidel, ya sea físicamente o ideológicamente, y cuando Fidel triunfó, pues ellos estaban contentos porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y dieron tanto de su tiempo y su energía que después, cuando empezaron a ver las señales de que Fidel era un dictador, de que estaba yendo en un camino totalmente equivocado de un dictador narcisista, pues no querían ver la verdad, porque dejar ir eso incluía que estaban equivocados y dejar ir todo ese tiempo que emplearon en ayudar, ¿verdad? O trabajar para la obra de Fidel también. Entonces era un poco comprometido eso, y algunas personas murieron en ese debate sin dejarlo ir. Otros llegó un momento que ya consideraron que sí, me equivoqué, estuve equivocado o tomé una decisión equivocada, pero ahora entiendo que este hombre no está bien, él también nos engañó y tomo mi parte de mi responsabilidad, pero ya no más. Ya acepto que esto no sirve. Y así entonces soltaron lo que no servía y crecieron y pasaron a tomar decisiones de pues luchar contra el régimen y a veces hasta irse de Cuba. Recordemos que hay un duelo, de nuevo, siempre que dejamos algo ir. Y recordemos que hay etapas en ese duelo, que no son necesariamente solamente esas etapas, pero está la negación, está la depresión, está la ira, está el confrontarnos con podía haberlo hecho diferente o qué responsabilidad yo tengo en esto, hasta que llegamos a la aceptación. Y ese duelo tiene su proceso, ¿verdad? Recordemos que es muy importante la gratitud. Antes de dejar ir, agradece. Agradece lo que aprendiste, lo que estás aprendiendo, cómo te ha cambiado esta situación o esta persona y lo que te mostró de ti misma o de ti mismo. La gratitud convierte la pérdida en transformación. Y sí, soltar duele. Duele porque cuando sueltas también te despides de una parte de ti. La versión que creyó que podía hacerlo funcionar, que lo intentó una vez más, que esperó. Pero eso también merece un reconocimiento. Y puedes decirte gracias por sostener tanto tiempo lo que alguna vez creímos necesario. Puedes escribir una carta a eso que sueltas o también a veces plantar una semilla como símbolo de un nuevo ciclo. Recordemos que no hay poda sin dolor. Y no hay duelo sin amor. Pero soltar no significa olvidar, significa hacer espacio para lo nuevo. Porque mientras tanto, las manos llenas de lo que fue, mientras tengas las manos llenas de lo que fue, no podrás recibir lo que viene. Hay que soltar. Recomiendan en nuestras casas, por ejemplo, cada vez que compremos algo nuevo, una ropa nueva, aquí que acaparamos tantas ropas, tantos zapatos, tantas carteras, que cada vez que compremos algo nuevo miremos y dejemos ir otro que ya estaba ahí. Sobre todo si usted tiene 20 pares de zapatos, no siga acumulando, suelte, limpie su closet y limpie su vida, limpie su mente. Podar no es renunciar,
es elegir conscientemente lo que quieres seguir alimentando. Y es importante, ¿qué quiero alimentar en mi vida, verdad? Recuerdo una vez que estábamos hablando con unas amigas y había una amiga que tenía problemas en su matrimonio y se peleaba y volvía, y se peleaba y volvía, ¿verdad? Y hay otra que le dijo, porque era cerca de la Navidad, y le dijo, ay, tú vas a ver que en 20 años vamos a estar aquí reunidas y vas a estar hablando de lo mismo con tu esposo, de tu esposo, quejándote de él y de esto y de aquello. Y saben que después de esa reunión, esta amiga se detuvo a pensar y después de eso tomó la decisión. Y ya en febrero se estaba yendo, se fue de la ciudad, se dejó el esposo, se divorció, tomó un camino diferente. Era un esposo abusivo, ¿ok? Era un esposo abusivo psicológicamente más que nada, pero también había habido un abuso físico en algún momento. Pero eso la hizo reaccionar porque dijo, voy a estar 20 años, en 20 años voy a estar aquí hablando de lo mismo. No puede ser, yo no quiero eso, yo no quiero alimentar eso más. Y tomó la decisión. Y déjenme decirle que su vida cambió para mejor. Y la vida siempre te trae piedritas en el zapato o pedrones, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que resolver y cosas que nos vienen, pero su vida ha sido mucho más rica, mucho más linda, mucho más bella, y ella después estudió, creó una carrera para ella misma, se hizo médico y trabaja y tiene una vida rica y plena. No sin dejar de tener sinsabores o dificultades, pero está contenta. Nunca se ha detenido a lamentar que tomó una decisión, que realmente era una decisión de soltar algo que no la estaba nutriendo. Podar no es renunciar, es elegir conscientemente qué vamos a alimentar. Y lo más hermoso de esa elección es que siempre deja lugar para florecer otra vez. Podar no te hace perder partes de ti, te permite florecer con más fuerza. En el jardín de tu mente, no temas soltar lo que ya no da vida. La belleza no está en tenerlo todo, sino en saber cuidar lo esencial. Y recuerda, lo que dejas ir no era pérdida. Es un espacio que estás creando para llenarlo con cosas nuevas, cosas que te nutran, cosas que te transformen. La transformación es importante, muy importante. Recordemos la mariposa. Si esta mariposa, si esta oruga no se convierte en este cacún, ¿verdad? En esta crisálida que se envuelve, ¿verdad? Y después tiene que luchar para romperla. Si esta oruga no hace esto, no pasa por esto, no puede convertirse en la maravillosa mariposa que después es. De hecho, hay una historia donde un niño se encontró esta crisálida, ¿verdad? Este cacún, y el papá le dijo, esto se va a convertir en una mariposa. La puso en un pomo y todos los días la miraba. Y cuando empezó a moverse, ¿verdad? Y empezó a rajarse, el niño vio que la mariposa que estaba adentro hacía unos esfuerzos terribles, tremendos para salir, y eran unos movimientos, y le dio tanta pena que fue y tomó una tijera y con mucho cuidado rompió la crisálida, ¿verdad? Para ayudar a la mariposa a salir. La mariposa dio 3 pasos y murió. Y fue llorando a donde estaba el padre y le dijo, el padre le contó y le dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que tratando de ayudar, pues realmente impediste que la mariposa tuviera fuerzas para poder caminar, porque ese esfuerzo que ella hace para salir de esa crisálida es lo que hace que ella pueda tener fuerzas después para volar. A veces también queremos ayudar a una persona y la ayudamos tanto que no ayudamos a crecer. Eso también es una enseñanza. Pero estos esfuerzos y estos dolores que a veces pasamos nos ayudan a transformarnos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a poder volar después. Inhala, deja entrar lo nuevo y exhala y suelta lo que pesa. Y si no tienes valor para soltar, pues empieza a trabajar en eso todos los días. Empieza a inhalar
y deja entrar lo nuevo. Y cuando exhalas, imagínate que lo dejas ir. Hasta que un día vas a amanecer y vas a estar listo. Y con esto los dejo en el jardín de tu mente. Les recordamos que estamos en Euforia, en Roku, en Fire, en YouTube, en nuestra aplicación latinísima.net. En el jardín de tu mente les deseo que tengan un tiempo maravilloso y que puedan tener la valentía de confrontarse ustedes mismos para ver lo que necesitan soltar. Dios les bendiga.